Buenas tardes a todos los seguidores del canal. Vamos a hacer otro de estos videos breves, muy cortitos, donde hablaremos en poquitos minutos del diseño automatizado utilizado para diseñar estructuras metálicas. En el caso particular de una cercha o cabreada metálica, el aspecto del control del pandeo lateral del cordón comprimido. Habitualmente lo que ocurre es que bajo la acción del viento y con sobrecargas en este tipo de estructuras livianas, el paquete de peso propio no es importante, el viento genera en función de para pendientes no muy elevadas, entre 0 y 25 grados, una succión sobre ambos faldones. Entonces, bajo esa circunstancia, esa succión domina frente a las cargas gravitatorias. Y en esas circunstancias hay que analizar con cuidado el cordón inferior que está comprimido en una parte importante de su extensión y la tendencia al pandeo lateral del mismo. Entonces, si trabajo con un programa de diseño automatizado, una buena pregunta es ¿cómo controla mi programa el pandeo lateral del cordón comprimido? ¿Y con qué criterio define los puntos impedidos de desplazarse lateralmente del cordón? Entonces habrá comandos que una vez que uno corre los estados de carga mayorados, nos preguntará si vamos a hacer el diseño y nos consultará respecto de si existen puntos impedidos de desplazarse o no. Cada programa operará de una forma diferente. Lo importante es tener en claro cómo trabaja el nuestro. Entonces, ¿qué incidencia tiene la acción del viento sobre una estructura metálica de techos liviana, como por ejemplo un galpón, el techo de un gimnasio, un depósito, un local comercial? Veamos. El paquete de peso propio estimado, usualmente es la chapa de cerramiento, la aislación, la sujeción y las correas de techo, suman un total de peso propio del orden de 15 kilos por metro cuadrado. No estamos considerando acá si el brazo es suspendido. Y la succión generada por el viento, que depende de múltiples factores, como lo hemos visto en los videos relacionados con la acción del viento, tales como la ubicación geográfica, la rugosidad, la pendiente del techo, la altura, etc., como un valor tentativo, solo para comparar magnitudes de acciones, tenemos que una succión del viento neta omega de menos 90 kilos por metro cuadrado. Consecuentemente, lo que domina es la acción del viento. Y naturalmente va a haber una tendencia a deformarse la estructura en función de esta carga aplicada, la succión que es normal a la chapa. Acá vemos una cabreada en la etapa de montaje, entonces el cordón inferior va a estar en gran parte del mismo comprimido y por ende va a ser esos dos hierroángulos como una columna virtual con una longitud dada que en el plano de la cabreada la luz de pandeo va a ser la distancia entre nudos, entre dos montantes y diagonales. Pero en el plano normal a la misma va a ser la distancia entre puntos de arrastramiento. Si no existen, como acá vemos que no hay ninguno, va a ser la longitud total del cordón comprimido. Vemos un modelo, un pórtico de sección variable de 30 metros de luz, de altura de 7 metros. En el modelo hemos marcado en azul los nudos, ¿sí? Marco dos nudos. Es un modelo plano del pórtico, que usualmente es lo que utilizamos para el dimensionado. Aplicamos las cargas concentradas de las correas sobre el pórtico. Para la acción del viento, que es una acción normal al plano del faldón, se puede descomponer en una acción vertical y una acción horizontal. Como estamos analizando viento según B, o sea, viento paralelo a la cumbrera, tenemos este estado de carga particular que es simétrico. Lo que queremos manifestar es el tema de cómo evaluamos el pandeo. Básicamente, por eso tomamos este estado de carga. ¿Vemos las deformadas? Siempre es interesante analizar las deformadas. Observamos que por la deformada, gran parte del cordón inferior va a estar comprimido y por ende va a haber una tendencia de ese cordón inferior al pandeo fuera del plano.
Entonces, volvemos a la pregunta original. ¿Qué longitud de pandeo normal al plano toma para verificar a pandeo mi software? Es decir, ¿qué valor de L adopta? Recordando que la esbeltez es lambda igual a K por L sobre el radio de giro, ¿sí? Lambda C es la esbeltez modificada para tratarlo según la ISC, pero la esbeltez conceptualmente es la longitud por K, que tiene que ver con las condiciones de restricción de los bordes, si es articulado vale 1, dividido el radio de giro en esa dirección. O sea que es directamente proporcional a la longitud. Si yo considero erróneamente que la longitud de pandeo normal al plano, le he dado esa instrucción al programa, es la distancia entre nudos, estoy cometiendo un error significativo. Entonces, mi programa define como puntos fijos indesplazables normal al plano a todos los nudos por defecto. Puede ser que opere de esa forma. Entonces la longitud de pandeo en el plano es la distancia entre nudos y en el plano eso es correcto. Observo la deformada como vimos recién y para evaluar el pandeo normal al plano esta hipótesis en ese plano normal al dibujo no es correcta. La longitud de pandeo normal al plano surge del sector del cordón comprimido y a menos que coloque elementos especiales que lo reduzcan, por ejemplo tornapuntas, e inmovilicen esos puntos, va a ser la totalidad del sector comprimido del cordón inferior. Si no conozco la respuesta de cómo opera mi programa, puedo verificarlo manualmente, ¿sí? Lo hago correr, le pido que me dimensione una sección con un estado de cargas sencillo y hago la verificación manual a ver cómo está trabajando. Por ejemplo, le asigno una sección que sé que no va a verificar el pandeo normal al plano y veo qué respuesta me da. Al final les dejo un enlace de un video con un ejemplo resuelto de esta manera, en forma manual, utilizando el programa para calcular las solicitaciones, pero resolviendo la verificación del pandeo normal al plano en forma manual, que es muy simple. En este caso, en particular, según la deformada, observo todo el sector del cordón inferior comprimido, porque el cordón está como empotrado en ambos nudos, entonces ahí cambia de signo las fuerzas axiles. Entonces, esa longitud completa es, a priori, si no inmovilizo ningún punto inferior del cordón, la zona a verificar con un esfuerzo de compresión variable para el pandeo fuera del plano. Entonces, mi programa debería tomar como valor de L, si L es la distancia entre nudos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 veces L, ¿sí? Esa sería la longitud total. Recordando el concepto de que en la medida que la esbeltez se incrementa, la tensión crítica de pandeo se reduce, ¿sí? Pasando de la zona anelástica, pandeo anelástico, al pandeo elástico, fuertemente. Y una opción para controlar la tendencia del cordón inferior comprimido a salirse fuera de su plano, ¿sí? El pandeo normal, es colocar, por ejemplo, elementos, una de las opciones nada más, como tornapuntas, como vemos en el dibujo. Trabaja la que esté traccionada cuando, por ejemplo, abajo el cordón inferior comprimido tiende a moverse hacia la izquierda, la tornapunta de la derecha va a estar traccionada y va a impedir ese desplazamiento. Y cuando tiende a moverse hacia la derecha, la tornapunta de la izquierda, que va a estar traccionada, cumple la misma función. Les quería dejar esta inquietud nada más. Entonces, si sabemos cómo trabaja nuestro programa, tenemos que indicarle a lo mejor correctamente la longitud que tiene que verificar para hacer el diseño del cordón inferior al pandeo. Porque si no, a lo mejor por defecto está tomando la distancia entre montantes, ¿sí? En nudos, y eso solo es correcto en el plano. Y si no hacemos ninguna corrección, va a estar subdimensionando o dimensionando incorrectamente la estructura. Entonces, acá vemos una estructura real, con esto cerramos el video, donde hay tornapuntas colocadas para cumplir esta función, en un pórtico de sección variable,
Y finalmente recordemos que la validez del modelo y del diseño asociado con el mismo son responsabilidad del proyectista, son nuestra responsabilidad. No podemos delegar en el programa esa responsabilidad. Bueno, era solo esto, gracias.